María, ¿qué tal? En su mensaje, Maduro además aclaró la incógnita que permanecía abierta. ¿Dónde será sepultado? Finalmente, no habrá entierro, pero ¿dónde descansará su cuerpo? Pues tal y como tú dices, Mauricio, a todos nos ha sorprendido esta noticia de última hora. El presidente interino Nicolás Maduro anunciaba que finalmente el cuerpo de Hugo Chávez va a ser embalsamado y expuesto en el Museo de la Revolución. De esta manera se cierra esa gran incógnita. Muchos hablaban del Panteón Nacional, que era lo que pretendía toda la sociedad y también la Asamblea Nacional, pero había un problema con uno de los artículos de la Constitución que decía que podrían recibir honores en el Panteón Nacional aquellos venezolanos ilustres que hubieran realizado servicios eméritos para la República, pero solo 25 años después de su fallecimiento, con lo cual supongo que haría falta un decreto presidencial para que se recibieran los honores en ese Panteón Nacional. Finalmente no va a ser así, va a ser, como decíamos, en el Museo de la Revolución. Además, como tú también apuntabas, durante los próximos 7 días se podrá velar el cuerpo de Hugo Chávez. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Se ha decidido preparar el cuerpo del comandante presidente, embalsamarlo para que quede abierto eternamente, para que el pueblo pueda tenerlo allí en su Museo de la Revolución. Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Zedong, quedará el cuerpo de nuestro comandante en jefe embalsamado en el Museo de la Revolución de manera especial para que pueda estar en una urna de cristal y nuestro pueblo pueda tenerlo por siempre, allí presente y siempre con el pueblo. Claro, de esta forma Maduro responde al fervor popular expresado por miles de personas que han hecho largas filas para dar su último adiós a Chávez. También siguen llegando otros presidentes. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la Academia Militar? Pues hemos estado allí durante todo el día de hoy, largas colas, infinitas esperas, porque hay que decir que, claro, están llegando al mismo tiempo delegaciones políticas, unas 54, también se esperaba la visita de unos 20 jefes de Estado, y todas estas visitas oficiales lo que hacen es interrumpir el turno de la gente de la calle. Muchas de las personas que todavía siguen allí esperando han permanecido desde la madrugada de ayer intentando acceder al interior de esa capilla ardiente, y muchos de ellos han tenido que volver a casa sin conseguirlo. Hemos visto alguna que otra escena de gente tensionada por esta situación, porque hoy en Caracas hacía como unos 40 grados de temperatura con muchísimo sol, y la situación, la verdad, que no era la más cómoda para estar esperando durante tantas horas. También, bueno, y además ahora que lo acabáis de decir, por lo menos la gente tendrá otros 7 días para velar el cuerpo de Hugo Chávez. Según datos oficiales, unas 2 millones de personas se han acercado hasta la Academia Militar, y desde luego lo hemos podido ver con nuestros propios ojos. Hemos hablado con muchos de ellos, se mostraban su pesar, por supuesto, y también nos hablaban de que confían muchísimo en el legado que ha dejado Hugo Chávez, y ahora ya con el presidente interino Nicolás Maduro. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a la socióloga Marie-Claire Stelling. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, como estábamos comentando a nuestros espectadores, hemos visto una calma total alrededor de la Academia Militar. La verdad que la reacción social ante la muerte de Hugo Chávez es bastante sorpresiva, ¿no? Bueno, sorpresiva quizás para los extranjeros que quizás esperaban unas demostraciones de llanto y de dolor, unas expresiones muy caribeñas de llanto y de dolor. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas sorprendemos al mundo, no solo con un líder como Hugo Chávez, sino cómo nos comportamos en momentos electorales. Cuando fue la elección presidencial de octubre, también vino la prensa internacional y observadores internacionales esperando ver entornos de conflictividad social, y fuimos a votar de una manera verdaderamente democrática. Pero en el día de ayer yo sí quiero hacer la salvedad
de algo que observé y que me pareció muy interesante. Cuando el féretro salió del hospital militar donde él falleció, las demostraciones en esa parte inicial del trayecto eran de desesperación, de dolor, de gente que no entendía cómo se había muerto su líder, su presidente, quien los había dotado de vivienda, de salud, de educación, etcétera. Pero a medida que el féretro fue cumpliendo su trayecto hasta todo lo que fue los próceres, ese llanto y esa desesperación y ese no encontrar consuelo se fue convirtiendo en consuelo, en esperanza y en apoyo a un proyecto político y además en apoyo a Maduro, a quien Chávez el último día pues que se dirigió a Venezuela el 8 de diciembre pasado, dijo que era la persona pues escogida para llevar a cabo el proyecto de profundización del socialismo siglo XXI. De manera que hubo un cambio, no sé a qué se debió, se fue encontrando consuelo hasta llegar pues a un amor profundo con el líder, desearle que descanse en paz, promesas de que vamos a cumplir tu proyecto y vamos a votar por Maduro. Y se fue como politizando, diría yo, el trayecto de la urna con los restos del presidente Chávez. Además, también muchos de ellos, por supuesto, comentaban lo que era la figura política de Hugo Chávez, pero la mayoría lo que era la persona de Hugo Chávez. Claro, Hugo, todos somos únicos en la vida, tú eres única, yo soy única, pero Hugo Chávez era, por supuesto, un ser único e irrepetible que tenía muchas facetas. Lo primero que hizo fue demostrarle al pueblo que él era del pueblo, que él no era un estadista que venía de clases altas, etcétera, etcétera, sino que él era del pueblo, que él cuando niño no usaba zapatos, contaba muchas cosas de su infancia, y él era pueblo y se hizo pueblo, y hizo toda una presidencia, una gestión de gobierno dirigida a la inclusión social, en educación, en salud, en vivienda, inclusión política. No sé si ustedes observaron, hay una gran madurez en el pueblo venezolano, cómo se expresa la gente del pueblo, con conocimiento de sus deberes, de sus derechos, de su constitución, de los logros. Entonces es un individuo que además el último día dijo, todos somos Chávez, y su pueblo entendió que todos somos Chávez. Él es pueblo, él nunca dejó de ser pueblo, además es un tipo muy simpático, cantaba, bailaba, recitaba, con un gran sentido del humor. Los venezolanos tenemos el sentido del humor, con un excelente manejo de la ironía, nosotros manejamos muy bien la ironía, y un conocimiento histórico del país que ningún presidente lo había tenido. Como buen militar tenía un gran conocimiento de Bolívar y de la historia del país, y también de todo lo que es la cultura popular venezolana, de la cultura del llano, donde él era, entonces era capaz de recitar, de cantar, de consustanciarse con los artistas, y el pueblo lo recuerda como un hombre pues multifacético que los amó, y los amó tanto que murió por ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mary Klein, por estas impresiones. Y bueno, como decíamos, Mauricio, la gran noticia para los venezolanos es que podrán seguir velando el cuerpo de Hugo Chávez durante otros 7 días. Sí, te agradecemos por detallarnos las declaraciones de Nicolás Maduro y también por habernos proporcionado la visión bastante interesante de esta socióloga. Muchas gracias, María.